Continuamos con la actualidad informativa en perspectiva, en puntos y enfoques. Hay otras informaciones del día y hay una que no debemos soslayar, de interés humano y que está en el tapete hoy, y es la solicitud de prisión preventiva que hace la Fiscalía de Santiago a 4 directivos de la Cooperativa de Servicios Múltiples, la Económica, Coopegas, por el caso de las muertes de personas producto de la explosión de los depósitos, un tanque de esa empresa el día 3 de octubre en el sector Licey al medio. Carlos, hay que decir que la información última que se tiene sobre esto, además de la solicitud de los fiscales o de la Fiscalía de Santiago, es que los 4 o 5 ejecutivos de esa cooperativa fueron arrestados. O sea, tú estás hablando de la solicitud, pero ya hay la información de que fueron arrestados. No, porque fueron citados por la Fiscalía. Bueno, lo dejaron. Parece que la Fiscalía había logrado ya órdenes de prisión, había gestionado. Entonces están en prisión a la espera de que sean llevados a el juez de atención permanente, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, para que allí se establezca la permanencia o no de la prisión preventiva. Pero fíjate que y los apresados, los detenidos, déjame dar los nombres, escúchame Castillo, déjame dar para completar la nota. Son los apresados Audilio Concepción, presidente de la cooperativa; Héctor Ramón Vázquez Sandoval, gerente general; Roberto Antonio Polanco Marte, encargado de operaciones; y Emilio Jan, encargado local de la planta. Entonces el fiscal ha pedido que el caso sea declarado complejo y que va a solicitar al juzgado de atención permanente, a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, 8 meses de prisión preventiva. Lo que yo no me explico, ¿por qué tiene que estar anunciando la Fiscalía eso? El show mediático, el populismo, es una parte del show mediático, pero también hay una cosa, Carlos, que hay que observar, y es que se nota un aire, un clima en todos los organismos que conforman el Estado, como inaugurando una nueva actitud. Fíjate que la mayoría de hechos parecidos a eso, de incendios, de explosiones, eso se quedó siempre en nada. Ahora este caso, con el mismo cambio de régimen político, crea una actitud en los funcionarios judiciales o en cualquier otro tipo de funcionario que se está manifestando de manera distinta a lo anterior. Este caso, por ejemplo, no solamente revela esta actuación novedosa de la justicia o los componentes del Ministerio Público y de las autoridades, sino también está poniendo de relieve las debilidades, las fallas intencionales de las autoridades pasadas. Por ejemplo, todo ese evento ocurre por irregularidades en los permisos y ocurre por la no supervisión de cómo estaba operando esta planta por parte de funcionarios de otras esferas, como es industria y comercio, o como pueden ser los bomberos de Santiago, que deben tener algún rol de supervisión de ese tipo de establecimientos. Es decir, se están mirando una nueva actitud y una vieja actitud permisiva que dio lugar a tantos problemas, por ejemplo, de explosiones como esta que ocurrieron aquí en Santiago, pero también que han ocurrido en Santo Domingo. Es decir, que estamos frente a un signo de los cambios. Hay una situación que ha puesto en relieve lo de la explosión en Licey,
con el tema de las estaciones de expendio de combustible en el país, la proliferación. Carlos se ha referido a ese negocio y cómo se ha logrado, el tema de las mafias vinculadas a él y cómo hay una cantidad impresionante de estaciones en lugares donde no están aptas, que hay unos espacios de distanciamiento entre una y que no respetan el distanciamiento físico para las estaciones, no. Entonces, también, y hay un aspecto que se está mencionando, y es cómo operaba esa cooperativa como empresa, que hay una serie de cuestionamientos vinculados a eso y que involucran o debe de tener una implicación el IDECOP, porque hay que establecer entonces cuál era la operativa de esta entidad que administraba estaciones de gas, es decir, que pone en relieve varios aspectos, el tema de la regulación de cooperativas como esa, que se dedican a un tipo de actividad económica, si están utilizando la estructura comercial de cooperativa para beneficiarse, pero en realidad lo que son es empresas de expendio de combustible, y por el otro, la supervisión de ese tipo de negocio de expendio de combustible. Ojalá que esto sirva de un antes y un después en materia de regulación en cada uno de esos ámbitos, porque la regulación y la supervisión es fundamental para prevenir. Ahora estamos actuando de manera reactiva, está reaccionando la autoridad, pero lo que queremos es prevención, que se hubiese detectado, que en un futuro se detecte cuando hay irregularidades y anomalías en una planta de expendio de gas, que tenemos muchas que colindan con residenciales, que están cerca de escuelas. ¿Quién supervisa eso? ¿Cómo están operando? ¿Están cumpliendo con la norma? El personal que tienen allí, que está entrenado. Es decir, que hay muchas aristas que se desprenden de esto. Como ha dicho Emmanuel, ojalá que sea un cambio real en la actitud de la autoridad respecto a su rol de proteger a la ciudadanía. Antes de escuchar la opinión de Radamés para cerrar este tema, tenemos la otra campana, la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples, la económica Copegas, rechazó el arresto de sus ejecutivos debido a la explosión de la estación de gas en Licey, donde murieron 12 personas. Copegas indicó que los arrestados por la Fiscalía fueron el presidente del Consejo de Administración, gerente general de la planta, gerente de operaciones y el encargado de la estación de gas de Tamboril. Argumentaron que la planta accidentada contaba con todos los permisos de operación, así como las medidas de seguridad, por lo que consideran improcedente las medidas emanadas del juez de atención permanente a solicitud de la Fiscalía y ejecutada por esta. O sea que ya hubo la audiencia y todo. Ellos están legalmente en prisión preventiva de 8 meses. Ese es el caso. Vamos a escuchar si Radamés tiene algo que decirnos sobre este hecho o si tiene otro tema. No, realmente no quiero agregar mucho porque ya ustedes han abordado ampliamente el tema. Solo decir la preocupación por la cantidad de vidas que se perdieron en esta explosión. Realmente esto yo creo que no tiene precedente en el país. Una tragedia nacional. Una tragedia realmente. Es el aspecto humano lo que me preocupa a mí, producto de cómo se manejan estas empresas, ¿no? Sin los controles, las regulaciones necesarias de parte de las instituciones del Estado, ¿no? Es que hay que hacer una revolución estatal. Las diferentes dependencias del Estado deben poner énfasis en que cada quien cumpla con sus responsabilidades establecidas en los organigramas y en la descripción de puestos, en fin, el detalle de las tareas que deben hacer cada quien. Porque primero se dice que ese tanque que explotó estaba al descubierto, que debía ser subterráneo. Se dice que no contaba con una supervisión de parte de Industria y Comercio para operar en las condiciones en que estaba operando, para determinar qué condiciones.
O sea, y todas esas irregularidades culminaron con la explosión. Pero es porque los funcionarios no están cumpliendo. ¿Y por qué no cumplen los funcionarios las funciones públicas? Bueno, porque hemos pasado 20 años de privatización de la función pública. Y la función pública se convirtió en negocio. Y todas esas irregularidades, detrás de todas esas irregularidades está el negocio y la corrupción. Y la consecuente impunidad. Entonces, por eso te digo que hay que hacer una revolución del Estado para que el Estado vuelva o tome o retome su misión como entidad reguladora de todas las actividades económicas y sociales de una nación. Ahí es que estamos hablando de una revolución. Aquí no ha habido Estado. Aquí lo que ha habido es comadreo entre gente que ocupa espacios públicos, pero que opera en función de intereses primarios, muchas veces comerciales, pero vinculados con un afecto, con relaciones afectivas que son utilitarias para sacar ventajas. Todo eso tenemos que revolucionarlo. Castillo, te fuiste profundo, Castillo, déjalo de ese tamaño. Déjalo ahí. Sí, sí, porque tú lo dices como sin decirlo, pero lo dices. Vamos a la pausa, estamos en Puntos y Enfoques, aquí presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva. El lema es periodismo con responsabilidad. Oye, y Eddie Olivares en sí